Hola, banda, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Les damos la bienvenida aquí a Muy de Hombres. Como siempre, Pues aquí mi compañero Kevin. mucho gusto, Daniel, aquí al séptimo programa. Exacto. Y el día de hoy ahora con un invitado bien interesante que vamos a hablar un tema un poco espinoso, pero sin duda que es demasiado, se tiene que tocar, es oportuno porque es un tema que no se debe de olvidar. Exacto, y es un tema que pues siempre creo que ha estado, bueno, en este ambiente que es el tema religioso. Es un tema ya que parece ser que ya es como que están siempre en conjunto, ¿no? La religión, ese tema que, pues, bueno, esta palabra es un poco muy fuerte porque pues ya sabemos que el tema de las redes sociales, el tema del algoritmo pues censura, pero bueno, vamos a dar la bienvenida a el invitado que es Osvaldo Ceballos, que es un reportero y muy conocido aquí en la ciudad de Jalapa, y muchas gracias por venir aquí a tomarte el tiempo con nosotros, platicar sobre pues este tema. Muchísimas gracias y primero que todo pues felicitarlos por este espacio. Siempre es necesario hablar de cosas importantes en el estado de Veracruz, aquí en la ciudad de Jalapa, y les felicito muchísimo por este proyecto. Ojalá dure mucho y que les vaya muy bien. Pues muchas gracias y nos arrancamos y total, Daniel presenta este tema el día de hoy. Pues bueno, este tema surge porque hace unos días, ya tiene rato, vi el tráiler de esta película mexicana que se llama Obediencia Perfecta, y pues me acordé que en algún momento yo coincidí con Osvaldo y él mencionó un tema que pues, sucedió aquí en la ciudad de Jalapa, de un personaje que se apodaba el Lobo Siberiano, que era un cura, no sé si de Jalapa o aquí ejercía su profesión, pero pues que fue acusado de el término. Pues desde distribuir material el material explícito en donde aparecían menores de edad, y fue acusado. Hay muchos temas ahí relevantes, muchos puntos relevantes en ese aspecto. El primero es que se trataba de un cura en funciones, de un padre, aquí en la ciudad de Jalapa. Ya por el 2007 fue cuando iniciaron las investigaciones, no las autoridades veracruzanas. Esto fue en México, porque se trataba de una red nacional, internacional, que distribuía. Y lo que él hacía era eso, le llegaba material y la enviaba a otros lados. Y fue acusado, fue detenido, estuvo en el reclusorio norte en la Ciudad de México, pero fue defendido por autoridades eclesiásticas del estado de Veracruz y también autoridades del gobierno del estado de Veracruz. Él fue respaldado, aún no sabemos por qué. Bueno, creo que una primera pregunta era definir quién era este personaje, su edad. ¿Se sabe en qué iglesia estaba? San Pedro Apóstol. Si mal no recuerdo, me parece que San Pedro Apóstol está en Justino Sarmiento, me parece, aquí en la ciudad de Jalapa, pero es esa. Él estuvo en la parroquia, en la computadora de la parroquia había ese material. En la ciberpolicía de la Procuraduría de Justicia del Estado, del Distrito Federal, en ese entonces de Ciudad de México ahora, fueron quienes detectaron esta distribución de ese material muy explícito. Y llegaron a él, lo encontraron a él. No se sabe a ciencia cierta, de manera por lo menos pública, de dónde venía ese material, quién lo grababa, porque la defensa de este padre, Rafael Muñiz, es el nombre de este sujeto, de este personaje, alegaba que él solamente lo enviaba, lo compartía, pero primero alegaban que, bueno, la computadora era donde se distribuía, la computadora de la parroquia San Pedro Apóstol, pero eso lo puede hacer cualquiera. Ahí está una computadora, yo me puedo sentar ahí, puedo hacer todo ese asunto, no significa que tú lo hagas aunque sea tu computadora. Ese era el alegato de la defensa, pero casualmente este padre fue al puerto de Veracruz, me parece que a la Universidad Cristóbal Colón, fue a un curso, y esta ciberpolicía o estos ciberpolicías encontraron que casualmente en una computadora donde él estaba, se estaba distribuyendo material. Entonces ya era muy evidente que se trataba de él. Lobo Siberiano era el nickname, él usaba el nickname de Lobo Siberiano, por eso se le conoce al caso
Si ustedes buscan en Google, será el nombre el cual los lleve, además de Rafael Muñiz, que es su nombre real de este personaje. Ya era una persona adulta, la edad no la tengo clara, ya era una persona adulta Rafael Muñiz, y no estaba solo. Evidentemente sí era un grupo de personas, detuvieron aproximadamente 4 o 5, después 10 estuvieron involucrados, pero nos quedamos con la sensación de que tenían que caer más personas, de que tenían que caer más delincuentes, de que se tenía que investigar a fondo el hecho de que de dónde venía ese material. Mucho ya estaba ahí en internet, mucho ya estaba en las profundidades de esta maraña informática, pero no se sabe, o sea, de dónde venía ese material. Ok, para quedar claro, porque en un primer momento cuando se toca este tema que es bastante sensible, el contenido que este individuo tenía no fue producido en la parroquia, no fue con personas de la comunidad, digamos, en este caso niños, niñas de la comunidad, no fue así. Él era solo un acaparador, digamos, y después distribuidor. 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 Y consumidor y distribuidor. Evidentemente era consumidor. ¿Y lo vendía o solamente era como hobby el hecho de compartir? Ese es otro de los temas muy importantes, qué bueno que lo tocas. El asunto es, a ver, este tipo de personas lo que hacen es traficar con el material humano, lo venden, ya saben el trabajo que hizo, por ejemplo, Lidia Cacho. O sea, a estos menores lo que hacen estos personajes es pues traficar con ellos, venderlos de cierta manera. Es muy crudo este asunto, pero es lo que sucedía, o es lo que sucede actualmente, y es algo que todavía no se puede combatir a fondo, a raíz, y sabemos de muchos casos en México, en Estados Unidos, con personajes muy poderosos, ¿no? Artísticos y también políticos. Ya saben, las mentadas islas y todo ese tipo de temas. Pizzagate. El Pizzagate y todo eso que es, solamente le jalaron el hilito a algo y se fue desenredando. Así también pasó aquí, así también ha sucedido en este caso específico del lobo siberiano. Pero aquí es, ¿a quién se lo vendían? ¿Quién más lo consumía? Porque tú como consumidor de eso también eres culpable, también formas parte de. Y hablábamos de que se trataba de una red internacional, es decir, lo distribuía a varios países, en varios continentes, por lo menos Europa, Asia y en América. Entonces esto es a nivel global, y solamente aquí en México hicieron el intento de detenerlo, pero no hubo más allá no se supo nada más, y en estos momentos pues él está en calidad de prófugo porque lo liberaron. También hay que recordar y poner como detalle de que en esos años también la cuestión del internet, la distribución de contenido no era como tan fácil como ahora, que tenemos links de descarga de cualquier índole de contenido. O sea, era una persona especialista, sabía lo que hacía, sabía cómo protegerse, sabía cómo mover este material, ¿no? O sea, este señor sí sabía lo que hacía, ¿no? Y lo tenía bien cuadrado. Sí, lo que nos sorprende del caso es que pues con mucho descaro lo hacía en el interior de la parroquia. Ahora, a él se le señala, esto ya es como mero chisme, pero de todas maneras te da a entender el tipo de personaje que era Rafael Muñiz. Se habla de que pues era mujeriego, o sea, él no nada más consumía este tipo de material explícito en donde menores de edad eran usados para esos fines muy bajos, sino que él también andaba con mujeres casadas de las feligreses. Entonces era una fichita, realmente una fichita. Y lo que sorprende es, o más bien ya no sorprende, pero lo que indigna a muchos es que se trataba de un padre, de un párroco, que se supone que los votos se los pasó por allá. Sí, no, pues ellos tienen el celibato sacerdotal, este compromiso que es un pacto con Dios, es la entrega, la renuncia carnal, la renuncia del cuerpo, ¿no? Para dedicarse en este aspecto religioso. Y quisiera como preguntar algo. Cuando ocurre todo esto, la comunidad, bueno, o sea, digamos la comunidad de la parroquia hace una manifestación, dice algo, se calla totalmente. Se calla, la gran mayoría se calla, se lo comen callado, no lo pueden creer muchos, y sobre todo los que son muy devotos,
algunos que se dan golpes de pecho también, eso hay que decirlo, pues lo creen menos porque si las máximas autoridades católicas de aquí de Jalapa, los obispos, algunos voceros, salen y dicen no, el padre Muñiz es inocente, le van a creer a ellos, les creen a ellos. La palabra de ellos es ley para muchos feligreses, entonces, pues ante esas personas ciegas no puedes hacer nada. Por más que les pongas aquí la evidencia, ellos van a seguir creyendo que tal o cual personaje que ya está evidenciado como un delincuente, que cometió una falta grave, pues siempre va a ser inocente. Entonces pues ni modo, aquí la acción era de las autoridades, y en el estado de Veracruz hicieron todo lo posible para que se taparan las investigaciones por parte del Distrito Federal. Se metió, o sea, estuvo muy adentro, a pesar de que agentes de la ABI hicieron la detención, porque pidieron la colaboración desde allá, desde México. A pesar de eso, ya las altas esferas políticas, que en ese momento eran encabezadas por Fidel Herrera Beltrán, en ese entonces gobernador del estado de Veracruz, y él directamente también se dice que tuvo que ver para que Rafael Muñiz no estuviera más tiempo en la cárcel. ¿Por qué? Porque él tenía una relación muy estrecha con Hipólito Reyes Larios, en ese momento obispo, arzobispo después, y quien también defendió, y no nada más es el único caso que defendió Hipólito Reyes, ya había un antecedente público, y se habla de otros más. Entonces, ¿por qué defenderlo? ¿Por qué no dejar que, investiguen autoridades, y si es culpable, pues ni modo, llévenselo? Pero no, la Iglesia Católica desafortunadamente lo que tiene es que tienen que cuidar mucho su prestigio, y es que se nos salió del carril, ya se nos salió, ni modo, tenemos que defenderlo porque si no nos embarra a todos. Yo no creo que Rafael Muñiz haya sido la cabecilla, como se dice, o como algunas notas lo están especificando. Yo no creo que haya sido la cabecilla. Yo no creo que el lobo siberiano haya sido el jefe. Yo creo que él era parte de esa estructura amplia, y los verdaderos cerebros, las mentes maestras de eso, nunca los mencionaron, o a lo mejor los mencionaron, pero no podemos creer quién sea. No tenemos el acceso, ¿no? En algunas notas periodísticas habla de que entonces, como era un proceso local y ya era una intervención como más de talla nacional, aquí se trabaron, así como pausaron los procesos, lo entorpecieron para que también le dieran la facilidad de que pudiese echar una maniobra legal y que se entorpeciera su proceso, ¿no? Sí, hubo eso, o sea, lo encharcaron, como muchos otros casos. Si querían meterlo, si querían hundirlo, lo podían hacer, tenían todos los elementos, tenían todos los dictámenes informáticos, forenses, tenían todo, tenían absolutamente todo. Insisto, no puedes tú decir, bueno, pues es que nada más reenvió, nada más lo retuiteó. No, también eres parte del problema, porque estamos hablando de bebés, de niños, de niñas, o sea, 10 años a lo mucho, 12 años a lo mucho, estamos hablando de eso. Y no era un solo video como para que digas, se equivocó el padrecito. Fueron miles de videos, eran gigas de material que le encontraron en esas computadoras. Y eso es lo que indigna, el hecho de que se quisieran hacer de la vista gorda, que dijeran que prácticamente lo sembraron, que no había un sustento legal para detenerlo. Pobrecito padre, lo agarraron afuera de la iglesia, ni siquiera lo agarraron afuera de la iglesia. Y si lo hubieran detenido afuera de la iglesia, no importaba. Los agentes se esperaron a que terminara una boda, porque ya había iniciado la boda. Ellos lo querían detener antes de la boda, ahí en San Pedro Apóstol. Pero inicia la misa, tuvieron que aguantar, esperaron a que culminara la boda, sale el padre y le ponen cola. Lo van siguiendo, y en Pípila, él manejaba un Jetta azul marino, y en Pípila se le cierra una camioneta de los ministeriales, de los agentes de la ABI, en ese momento era la Agencia Veracruzana de Investigación, se le cierra y se baja un agente. Padre Rafael, sí, tengo una orden de detención en contra de usted, por favor bájese.
Y él no quiso bajarse, evidentemente. Empezó a subir el cristal, el agente mete la mano, forcejean, lo agarra de los cabellos y lo saca. Llega otro agente, lo esposa el otro agente, y las personas que estuvieron viendo eso dicen, es el padre, lo quieren secuestrar. Y en esos años estaba muy complicado el asunto ya aquí en el estado de Veracruz. Lo quieren secuestrar, entonces tuvieron que apresurar para meterlo en la camioneta y llevárselo. ¿Cómo sé esto? Porque yo platiqué con uno de esos agentes, con uno de los que estuvo ahí, yo tengo contacto con él todavía. Entonces él me platicó esto, pero eso no sé, a lo mejor no era tan relevante para las notas periodísticas de ese momento y de entonces, pero así sucedió. Entonces, pobrecito, padrecito, es lo que decían sus jefes. Pero es algo que no ha podido reparar la Iglesia Católica, Kevin, Daniel. O sea, no ha podido reparar el hecho de que, a ver, si yo tengo un delincuente aquí adentro, lo tienen que procesar, le tenemos que quitar, no sé, o sea, el derecho canónico, de ser padre, lo que sea, como se le llame eso, y que lo procesen. Los que se quieren defender. ¿Por qué? Sí, no, y aquí también vemos cómo la Iglesia todavía tiene un poder abrumador sobre el Estado, que se supone vivimos en una sociedad secular, que debería de estar totalmente separado, y en cualquier otro tipo de personas no hubieran esperado a que terminara la boda, o sea, se le detiene al momento, no se le da como todavía esa concesión de que termine su ritual. Sí. Se le tendría que detener al momento como cualquier otra persona. Porque ellos sabían que iba a ser perjudicial para el proceso de detención, porque la gente se le iba a ir encima, porque ahí sí iba a ser pobrecito, padrecito, ni siquiera pudo oficiar la boda. Iba a haber registro fotográfico, que en ese momento quizás no había tantos celulares, pero al ser una boda seguramente iba a haber un fotógrafo. Seguramente, y que hubiera sido muy fácil también para el gobierno del estado de Veracruz, encabezado por Fidel, reitero, eliminar evidencias, como hicieron en muchos otros casos, o sea, se les hacía muy fácil. Sí, no, aquí tenemos que poner, ahora quisiera volcar también un poco hacia el arzobispo y también las autoridades ya más grandes. Hubo incluso injerencia del Vaticano, era Benedicto XVI, todavía estaba Juan Pablo II. No recuerdo quién estaba en ese momento, fíjate que también es una buena observación, porque dependiendo quién está, también es como van procediendo ciertos casos, ¿no? Pero pues es lo de menos, es simplemente ver, las investigaciones en contra de él inician en el 2007, a él lo detienen en el 2009 aproximadamente, o sea, fueron 2 años de que estuvieron investigando y lo encontraron, pero en esos años, ¿quién estaba ahí? No tengo muy claro quién haya sido el Papa en ese momento, pero yo creo que lo que hicieron, o sea, todo se quedó aquí. No trascendió, y a lo mejor si les llegó el rumor allá, dije, no pasa nada, lo resolvemos. No es verdad, el padre es inocente. Si el padre es inocente, ¿por qué está prófugo? ¿Por qué desapareció del mapa? ¿Por qué no regresó a la iglesia o lo mandaron a un pueblito a que siga oficiando misa? ¿Por qué? ¿Por qué si se decía que él era pues, mujeriego y que andaba incluso con mujeres casadas? ¿Por qué no se le tuvo una reprimenda por eso? Es decir, no, es que el padre pues sí no puede hacer eso, no debe de hacer eso. Es decir, todo era... ¿Qué interés tendría, para empezar, es una pregunta que nos podemos hacer, qué interés tendría las autoridades judiciales del Distrito Federal en perjudicar a un padre de Jalapa? ¿Qué interés tiene? No es un impacto mediático, no es para a quién va a perjudicar. Al gobierno del estado no lo iba a perjudicar. Políticamente no es algo interesante. A la Iglesia Católica pues no le puedes golpear más porque ella solita se golpea sola. ¿Qué interés tienen? No había ninguno. Si lo señalaron es porque era sospechoso y después le comprobaron la culpabilidad. ¿Qué interés tiene? En ese momento los jerarcas católicos de aquí de Jalapa, ¿qué interés tendrían, además del gobierno del estado, en defenderlo? ¿Qué ocultan? ¿Qué sabían más? Y hay gente que ya se fue, que se llevaron los secretos a la tumba. Son personajes que siempre nos vamos a quedar con la duda que ¿qué sabían más? En este caso, ¿tú nunca tuviste acercamiento con la comunidad de la iglesia? ¿Nunca buscaste conseguir una entrevista o sabes de algún otro compañero? No, sí...
que haya querido ahí rescatar? Pues, me imagino que sí hubo, en ese momento, en esos años yo no estaba aquí en la ciudad de Jalapa, desafortunadamente. Me enteré después y poco a poco me fui involucrando, conociendo del tema. Tuve la fortuna de tener esa interacción con ese agente del grupo del comandante Rangel, que fue el grupo que lo detuvo, y saber algunos temas, saber algunos datos importantes, algunos de los que señalo aquí, otros que pues a lo mejor para no involucrarlo más o comprometer más a la gente, pues no tendría mucho sentido en estos momentos a lo mejor decirlo, pero fue más que nada a nivel nacional el golpeteo. San Juana Martínez, que en ese momento es una periodista independiente muy reconocida, ahorita pues ya no puedo decir lo mismo porque ya no es independiente, ya tiene otros compromisos. San Juana Martínez es una de las que hicieron un trabajo, por ahí también está en internet, quiero pensar porque hace unos años yo todavía lo había leído, y fue a nivel nacional. Aquí a nivel local, como Fidel Herrera tenía mucho control en los medios, demasiado control en los medios, pues posiblemente dijeron no, aquí que se quede, no hay que investigar más. Lo publicaron, sí. Dije, no, es que detuvieron a fulano. Que se perdió ahí en la web y en algunas páginas que también se eliminaron porque pues se fue Fidel y se acabó el dinero para mantener esas páginas también. De que hubo registros periodísticos, sí los hubo, pero de que haya habido un seguimiento a nivel local, desconozco. Posiblemente sí, porque hay muchos reporteros, periodistas muy comprometidos, pero ahí quedó, se sepultó con la historia, y este es uno de los casos más vergonzosos que puede tener el estado de Veracruz, y que no lo volteamos a ver, y que es muy importante, y qué bueno que ustedes decidieron hablar del tema, porque eso son de las cosas que hay que seguir recordando, Sí, habría que recordar, por ejemplo, que tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI tuvieron varios señalamientos de que encubrieron a nivel internacional padres que se les acusó de esto y del acto mismo, no solo de distribución, y pues que la estrategia fue moverlos, cambiarlos incluso de país, diles tu retiro, tus vacaciones al Vaticano, te vas a otro lugar, hasta que se olvide, se calmen las aguas y hasta premio es. Posiblemente eso pasó con él, no lo sabemos. Posiblemente al salir él libre, que le hicieron casi fiesta aquí en Jalapa, no hombre, qué bueno que lo dejaron libre, ya ven cómo si era inocente, pues sí, y después lo volvieron a querer procesar y ya fue cuando se dieron cuenta, ya no está el padre, ya no lo encontramos, ya se nos peló. ¿Por qué? Porque él estuvo en el reclusorio norte en la Ciudad de México, y les digo, o sea, pues estuvieron muy contentos aquí en Jalapa porque lo hayan dejado libre, ¿no? Y del material, la policía al investigarlo no notó si fue producido en México, si era como no sé si venía de Europa, de Rusia, que también son medios extraños para ese tipo de... Esa información que también debe ser importante la tienen o la tendrían ellos encriptada, pero ese es el punto fundamental. ¿Dónde se grabó? ¿Quién lo grabó? Porque ¿de dónde vienen los niños? Saber quiénes son las víctimas. ¿Quiénes son esas víctimas? ¿Dónde están actualmente en ese momento, no? En ese momento, a ver, ¿en dónde están? Para irlos a rescatar. No nada más desde que tú tienes el material y pues ya ahí muere. No, a ver, espérate, ¿qué sabes de esto? Cuando a él lo interrogan, dicen que fue incluso hasta muy como sangrón, como déspota, hasta cínico. Pues bueno, después de una pausa, pues continuamos con este tema que pues está muy interesante. Ya salieron pues más datos y pues como menciona aquí Osvaldo, que es un tema que no se debe olvidar, que pues debemos estar vigentes, debemos estar pendientes también de las infancias cuando te dicen que algo está mal. Pues creo que hay que hacer caso, sí, porque pues... Y poner ahora en duda, ¿no?, dónde dejamos a nuestros hijos, dónde dejamos a nuestras hijas, y creemos, ¿no?, que finalmente la iglesia podría ser un espacio seguro. Y pues bueno, no, digamos en este caso, si bien este padre no atentó contra alguien de su comunidad, pero el solo tener, distribuir, ver
este material y dices, no manches, ¿en verdad tú quieres que tu hijo o tu hija en catecismo en los sábados quieres que conviva con alguien así? Claro que no. No, nadie va a decir que En no. lo absoluto. Y esto también me lleva ahora a otra figura clave, Hipólito. Él era el arzobispo en ese momento. Sí, ¿por qué lo defiende a capa y espada? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué siempre negó los hechos? ¿Por qué, no sé si realizó alguna investigación aparte y se dio cuenta que efectivamente Rafael Muñiz era inocente? No lo sé. Si la hizo, bueno, posiblemente tendría entonces el razón, si es que la hizo, pero lo dudo, o sea, dudo mucho, porque luego saltaron a defender al lobo siberiano. Y la pregunta que nos volvemos a hacer es, ¿por qué defenderlo de esa manera? ¿Por qué negarlo? No nada más qué sabía, ¿a qué temía Hipólito Reyes Larios? ¿Qué le tenía miedo que dijera el lobo siberiano? ¿Qué podría saber el lobo siberiano? Bueno, padre Muñiz sigue vivo. Es una buena pregunta, ¿dónde están? ¿Dónde está? ¿O dónde quedó? ¿Dónde terminó? O definitivamente, pues a lo mejor sí está como testigo protegido. O pues sí, desde el Vaticano dijeron, no, pues vente para acá, ahí muere, quédate ahí. Que se apague el asunto, que pasen los años y ya aquí no pasó absolutamente nada. Pero sobre este personaje, sobre Hipólito, creo que se hablan muchísimas cosas. Siempre hay una historia negra, oculta, que, pues bueno, él ya no está para defenderse y que también nos vamos a quedar con esa duda de por qué tenía también tanto activismo político en muchas de sus celebraciones, porque eso es lo que hacía. Él hablaba muy bien de el grupo político en ese momento que estaba en el poder. Y díganme lo que me digan, pero eso no está bien. Así sea del color rojo, amarillo, verde, morado, azul, el que sea, no está bien. No está bien usar ese momento, esa hora de celebración, de la misa, de una religión, porque se supone que no está permitido para hablar bien de algún político, en el sentido de que saben que ustedes tienen que seguir votando por tal o cual persona o personaje. Eso no está bien y eso es lo que luego hacía. Por eso mucha gente lo criticaba, por eso mucha gente estaba en contra de las acciones que después se volvió mucho más poderoso, porque en ese momento era obispo, después fue el arzobispo. Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Qué más hay a fondo? Si le rascan, ¿será que nos terminemos decepcionando aún más de estos personajes de la vida pública tan importantes de la religión católica aquí en la ciudad de Jalapa? O sea, ¿será que nos decepcionemos? A mí lo que me llama mucho la atención es que siempre tenemos en el imaginario actual de cuando se mueven hilos políticos por una cuestión jurídica, es porque está relacionado al crimen organizado, cuestiones muy fuertes, muy delicadas, dinero, peculado, corrupción, etcétera, y se mueven los hilos. ¿Por qué tanto mover los hilos por este señor, por este padre, no? Más fácil hubiera sido de, bueno, uno se nos echó a perder y quizás lo podemos entregar, pero a lo mejor era una pieza clave, con nombres clave, era el punto para llegar a otras personas, a otros grupos. Eso es lo que a mí me pone en duda y por qué Hipólito movió tanto por él. Este señor a lo mejor no tenía ni poder ni contacto con las autoridades del momento, pero ¿por qué lo protegieron tanto? Sí, y el gobierno de Fidel Herrera. El gobierno de Fidel Herrera fue, porque los expedientes vinieron de México, se los entregaron a la Procuraduría de aquí del estado de Veracruz. Tenían todo. O sea, no era una venganza política Para aquí nada. Local, ¿no? O sea, esto Para venía nada. de fuera. Venía de fuera. En ese momento me parece que en México estaba Miguel Ángel Mancera encargado, me parece. Y aquí es por qué detener o friccionar o hacer que se vuelvan más lentas las investigaciones, o de plano ignorarlas, y de plano hacer y generar que este sujeto terminara libre. Lo silenciaron también, esa es otra pregunta, porque tú bien lo estás observando. ¿Por qué defenderlo a capa y espada? Pues ¿qué sabía él? Dicen y se cansaron de decir
que él era el cabecilla, pero ¿realmente era el cabecilla? A mí me queda la duda. Yo creo que no. No, este era un personaje intermedio. Al que le tocó la de malas. Al que le tocó, no, al que le tocó caer era un peón por ahí que le tocó caer. El problema era quién estaba, quién era el rey, quién era la reina, quién eran los importantes aquí, ¿no? Es lo que pues, no se me hace pensar. Tanta movilización de recursos, porque también se gastan los favores políticos. Sí, los abogados. ¿Por qué gastárselo en este personaje? O sea, a ver, si se agarran a cualquier persona en la calle, nadie va a decir, a ver, vayamos con el gobernador, oiga, échele la mano, por favor, o no van a meter las manos al fuego por él, por cualquier persona en la calle, lo van a ignorar, a menos de que sea familiar, ¿verdad? A menos de que sea amigo del amigo, o a menos de que sepa algo. Ahí está, al menos que sepa algo. Yo a título personal, este personaje Hipólito, cuando yo era arzobispo, tenía comentarios muy deleznables. Recuerdo uno muy vivido que fue una manifestación del Frente Nacional por la Familia y culpaba a las familias homoparentales del crimen organizado y la violencia. Decía, ese es el resultado de sus avances progresistas, el ataque a la familia. Aquí vemos la descomposición, la vemos en la violencia, los desaparecidos, el secuestro, ¿no? Y por el otro lado, encubriendo a alguien que distribuía este material. Sí, pues es que estaban las pruebas, y es que, insisto, desde el que produce hasta el que consume ese tipo de material es culpable. Tienen que ser investigados, tienen que buscar la raíz, el fondo, y es algo que desafortunadamente ahí no se vio. Simplemente lo detuvieron y dijeron, no, pues este es el culpable, agarremos al lobo, nos lo llevamos para allá. Pero ¿y los demás? Sí, hubo otras personas que fueron detenidas porque no estaba solo. Pero ¿y los demás? Los que grabaron eso, repetimos de nueva cuenta, porque no nos podemos olvidar de las víctimas. ¿Dónde estaban esas víctimas? ¿Por qué no fueron a por ellas, a rescatarlas, a hacer algo? Ver si estaban vivas, porque muchas las desechan. Desde el momento que las levantan, los secuestran, las compran a estos niños, porque muchos son también de extractos muy humildes, y en donde van, sueltan un billete que ni siquiera luego es mucho, y compran a los menores. Se les hace muy fácil, y ahí viene también, es una red, una es muy peligrosa, y es un crimen organizado el que representan, y desde ahí, desde esa raíz, hasta cuando llega el que está pagando por ver, porque no es de gratis, tienes que pagar por ver ese tipo de cosas. Porque también había un sitio en internet, el nombre no, para qué decirlo, pero había un sitio en internet, hay muchos todavía por ahí que se comentan, ya ahorita ya es más difícil, tienen que ser mucho más expertos en informática, porque la ciberseguridad está también muy enfocada en combatir ese tipo de temas. Tuvimos otro corte ya para ir cerrando esta plática que está muy, muy interesante. Y bueno, yo quiero preguntarte, ¿otras personas estuvieron involucradas en este caso? ¿Eran pertenecientes a esta comunidad religiosa o eran personas...? Había un familiar que también detuvieron, un hermano de él, y no propiamente de la comunidad católica o feligreses o quienes lo asistían. Eran otras personas por afuera, todos varones, y lo recalco porque en muchas de las redes de este tipo de trata de personas, de menores de edad, también muchas mujeres se ven involucradas y son señaladas y son acusadas, pero en este caso solamente detuvieron a puros hombres, hasta donde yo tengo entendido, pero no dudo que ya ha habido más, insisto, y no formaban parte, eran, digamos que por fuera eran estos sujetos, ¿no? Sí, pues sin duda es un tema que volvemos a insistir que no hay que olvidar, para que también tengamos herramientas para denunciar. Es algo, puede estar pasando aquí, puede estar pasando en cualquier latitud. Bueno, la Iglesia Católica, como tú bien dijiste, se da golpes ella sola, no necesita que se le ataque más, ahorita se está cayendo a pedazos, pero en lo que cae
pues se puede llevar entre las patas a muchas personas. En este caso, a mí lo que me preocupa es niños, niñas. Dices que el contenido era de infantes, de recién nacidos a 10 años. Sí, o sea, bebés. vemos la magnitud, o sea, no, es inconcebible. Sí, la palabra no se puede mencionar, no podemos no podemos magnificar esto, ¿no? Entonces, tampoco puedo soportar que haya gente que defienda a estos personajes simplemente por el hecho de que eran padres. Yo soy católico, yo sí creo en Dios y mi indignación va de la mano en que así como hay muy buenos padres, hay muy malos padres, así como hay buenos abogados, hay malos abogados, buenos policías, malos policías, buenos taxistas, malos taxistas. Así pasa, esto es así, ya no, la historia nos lo ha demostrado y por eso me indigna, porque es decepcionante. Y tú lo dijiste, a ver, yo quiero llevar a mi hijo, a mi hija, o sea, al catecismo, ¿no? A que continúe una tradición familiar religiosa, a que los sacramentos lleguen pues al pequeño, a la pequeña, pero con qué confianza. Tienes que fijarte muy bien quiénes están ahí, y no nada más ahí en la escuela, en todos lados, porque es muy peligroso para los niños. Cada vez es más peligrosa esta sociedad para nosotros mismos, pero ellos son las personas que son indefensas porque pues están creciendo. La pureza en su alma, en su inocencia, no les da la cabeza para pensar en la maldad que hay en las calles. Nosotros tenemos que protegerlos, nosotros tenemos que observarlos siempre, nosotros tenemos que tenerlos a la mano. Ese es uno de los mensajes que tenemos que dar, cuidar a los niños, siempre vigilarlos. Hay muchos videos, cámaras de seguridad en donde se observan cómo es que se los llevan, cómo es que los intentan secuestrar, llevarse para X o Y razón. Y aquí ese es el asunto. La Iglesia Católica en su esencia pues puede tener una finalidad muy buena. Lo malo son algunos elementos, esas piezas podridas que no deben de ser defendidas por los altos jerarcas, no los deben de defender. Deben de hacer un punto de partida y decir, ¿sabes qué? Es hora de hacerlos a un lado, de desechar a esos personajes, que los investiguen, si son culpables, que paguen por sus crímenes. Aquí yo también haría el llamado a no esencializar estas figuras, no porque sea el padre, también en un sentido la familia, la escuela, no decir, bueno, es que siempre va a estar bien porque está enfocado en niños, y en esta figura que la gente le concede pues un reconocimiento, gratitud, confianza plenamente a él y ve, no sé, lo que puede haber detrás. Pues nada, y con esto iríamos cerrando. Muchas gracias por haber venido y compartirnos este tema. Pues a mí me sigue impactando demasiado. Sí, es impactante y son muchos temas y casos aquí en Jalapa. Qué bueno que los tocan, qué bueno que se animan, qué bueno que tienen esa valentía. De verdad que de corazón los felicito mucho porque no se habla de esto. No podemos olvidar a las víctimas, a esas víctimas que no sabemos sus nombres, que no sabemos sus rostros, que no sabemos si siguen vivas, que posiblemente si crecieron, si siguen vivas, es gente que está traumada, evidentemente. Y no podemos olvidar casos tampoco como el Santuario de las Garzas. Son víctimas, son mujeres que terminaron su existencia a manos de uno o quién sabe cuántos depravados que están sueltos en las calles o estaban sueltos en las calles. Aquí en México no estamos acostumbrados a decirlo, el término de asesino serial, pero es lo que teníamos aquí en Jalapa, o tenemos, no sé. Eso sería otro tema para otra ocasión. Espero que nos acompañes también claro para que sí, claro que tema. Sí. De ese también tengo muchos datos. Sería muy bueno y te esperamos para la próxima y pues esperamos que les haya gustado. Muchas gracias para las personas que nos siguen sintonizando, viendo, síganos en nuestras redes, ya vamos a activarnos un poco más y pues espera el siguiente capítulo. Y antes, ¿dónde te podemos encontrar? Si quieres dar tus páginas, redes sociales. Bueno, tengo varios proyectos de noticias sobre todo y de otros temas por ahí también que me gustan, temas paranormales, que se llama Relatos Nocturnos, pero en sí, bueno, yo estoy como Osvaldo Ceballos, ahí estoy en mis redes, insisto, tengo muchos proyectos por ahí de medios de comunicación, pero pues ahí estamos activándonos, informando, entreteniendo también,
Pero este tipo de temas a mí me apasionan mucho, me gustan mucho de leer, investigar, platicar, preguntar, porque hay que ser reiterativos, a las víctimas no se les debe olvidar nunca. Es por ellas, ¿no? También no hay que olvidar ellas, ese es el principio también de esta idea, de este programa, pues es Qué bueno. pensar en ellas. Muy bien. Pues muchas gracias, Osvaldo. Gracias, Daniel. gracias, Kevin. Muchas gracias. Daniel. Pues eso es todo por el día de hoy, por este 7º episodio de Muy de Hombres, y pues muchas gracias. Entonces, gracias.